Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional y seguimos con las elecciones en América Latina. Este domingo que pasó fueron las elecciones presidenciales en Brasil y este domingo que viene, el 12 de octubre, son las elecciones en Bolivia, donde muy posiblemente Evo Morales logre una reelección. Las encuestas le dan cerca de 40 puntos de ventaja sobre el segundo candidato. ¿Quién va a quedar presidente este domingo y cuáles son las consecuencias si Evo logra su reelección, no solo para Bolivia, sino para toda América Latina? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. La volatilidad en el poder que por décadas marcó la política boliviana terminó con la llegada a la presidencia de Evo Morales en 2006, el primer presidente indígena del país andino y quien podría ser el primero electo en las urnas en mantenerse por 3 periodos consecutivos en el poder. De origen humilde, con padres campesinos, Morales comenzó su carrera política con la representación de los movimientos indígenas que se oponía a los planes de erradicación total de la coca propuestos por el gobierno boliviano con apoyo de Estados Unidos. En esa época sostuvo que la mata de coca era una tradición ancestral de los pueblos indígenas que componen el 62% de los cerca de 10.11 millones de bolivianos y que debía ser respetada por el Estado. Su popularidad entre los sectores campesinos e indígenas y su adhesión al movimiento al socialismo le permitieron llegar a la Asamblea de Diputados, de donde fue expulsado por encabezar marchas en defensa de la mata de coca, sin que eso minara su popularidad entre los sectores sociales, que finalmente lo llevaron a la presidencia luego del hundimiento del gobierno de Gonzalo Sánchez, forzado a retirarse por un contrato de venta de hidrocarburos que beneficiaba a empresas extranjeras. De ahí que la propuesta de Evo Morales de nacionalizar los recursos minerales haya sido determinante en su elección como presidente en 2006. A su llegada al poder, Morales propuso refundar el Estado boliviano para abolir la República y crear un Estado plurinacional que representara y reconociera los derechos de los múltiples pueblos que lo habitan, pero su propuesta no cayó bien ante un amplio sector que vio en su mandato una amenaza para sus intereses económicos y que ha calificado su gobierno como ilegítimo y autoritario. Desde el comienzo, Evo Morales se identificó con la ola de socialismo liderada por Hugo Chávez y se dio a conocer por sus políticas de nacionalización y el objetivo de sustituir la venta de materias primas por la consolidación de una industria focalizada en los hidrocarburos. A pesar de las críticas de sus opositores, las cifras están a favor de Morales. La economía del país ha crecido por encima del 4% desde 2006 y según la CEPAL será la de mayor crecimiento en América Latina para el 2014 con un 5,5%, mientras que la pobreza extrema pasó del 38% en 2005 al 21% en 2012. Aunque sus logros son evidentes, la posibilidad de una tercera reelección no cayó bien entre sus opositores, pero bajo la premisa de que su primer mandato entre 2006 y 2009, amparado por la Constitución republicana, no debía ser contabilizado, pues lo suspendió un año antes para presentarse nuevamente a la luz de la recién aprobada Constitución plurinacional, Evo Morales logró convencer al Tribunal Constitucional de permitirle postularse para un tercer periodo, aunque en ambas constituciones se consagraba una única reelección. Pese a la polémica, el primer mandatario encabeza la intención de voto para los comicios del domingo 12 de octubre. Con una campaña desplegada desde comienzos de 2014, Evo Morales alcanza una intención de voto del 59%, dejando lejos a su contrincante más cercano, el cementero Samuel Doria, de Unidad Democrática, quien solo registra un 18% de intención de voto. A pesar de que la campaña ha estado marcada por la inconformidad de la oposición por el presunto abuso de poder de Morales, la continuidad en el poder del mandatario parece asegurada e incluso el fantasma de la reelección indefinida que ronda varios países de América Latina comienza a atemorizar a los bolivianos. Bueno, unas elecciones estas de Bolivia que vamos a ver este domingo que parecen muy definidas, pero en la que se puede presentar también alguna sorpresa. Nos acompaña hoy el profesor Jorge Suárez. Profesor, ¿cómo está? Muchas gracias. David, ¿cómo estás? El profesor Suárez es profesor de Trabajo Social y es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Antioquia. Profesor, parece que ya la situación de Evo para una reelección está casi quedada, ¿cierto? Evo lleva 8 años en el poder. Fue electo en el 2006 y pareciera que no encontrara contrincantes. ¿Qué ha hecho Evo Morales en estos años para tener una popularidad tan alta y mantener esa popularidad en un continente como América Latina, que es tan complejo mantener una popularidad de ese estilo? Bueno, como veíamos un poco en el video, la merma en los índices de pobreza y de pobreza extrema es diciente, ¿cierto? Por un lado, digamos que en este plano de lo económico hay grandes logros también del gobierno de Evo en
en el plano del desarrollo empresarial, ¿cierto? Muchos sectores de la economía que en algún momento fueron refractarios al gobierno de Evo Morales en los periodos anteriores, hoy reconocen, digamos, como la capacidad de gestión del gobierno del MAS en el plano de lo económico. Entonces, digamos que su capacidad de gestión de las políticas públicas referentes a todos los sectores sociales hacen que hoy tengamos un Evo Morales imposible de derrotar. Bueno, ¿y qué pasa entonces con la oposición que no ha podido, parece algo muy similar a lo que sucede en Venezuela, no pueden concentrarse en un candidato que sea capaz de enfrentarse a una figura del tamaño en lo que fue en su momento Chávez y aquí en lo que es Evo Morales? ¿No hay un candidato que sea capaz de poner en riesgo estas candidaturas? No, no lo hay. En Bolivia en este momento no lo hay. Si tú miras las encuestas, el tercer puesto en las encuestas lo ocupan los indecisos, ¿cierto? Sí. O sea, no hay digamos, un bloque opositor y por el contrario, digamos que el gran éxito de Evo en estas elecciones es que logró incorporar al MAS a sectores opositores tradicionales en Bolivia, como es la gente de la Media Luna, ¿cierto? Sí. La gente de Santa Cruz, de Beni, de Pando, de Tarija. Claro. Hoy, digamos que una buena parte de ellos hace parte del bloque de gobierno. Que era muy complejo porque esta Media Luna era considerada la parte más distante de ese movimiento al socialismo, que daba además quizá el mayor aporte al Producto Interno Bruto y entonces en un momento incluso se llegó a hablar de un movimiento separatista. Eso ha sido entonces uno de los grandes logros de Evo. Claro, se llegó a hablar de una secesión, ¿cierto? Y hubo también como intentonas de golpe militar, si se quiere, pero digamos que todo esto ha sido gestionado de una forma adecuada por el gobierno de Evo y hoy pareciera incorporar con éxito a estos opositores tradicionales. Sí, bueno, pareciera que en este asunto son buenos logros los que ha hecho Evo, pero también se le han criticado en otros aspectos, en el manejo con los medios de comunicación y quizá la crítica más fuerte tiene que ver con su cercanía en su momento con Chávez y el movimiento del socialismo del siglo XXI, el ALBA, etcétera. Se decía que Bolivia entonces deja de depender tanto de Estados Unidos, pero empieza a depender mucho de Venezuela. ¿Cómo ve usted esta situación y ya después de la muerte de Chávez? Claramente hay un alineamiento por parte de Bolivia y del gobierno de Evo Morales en torno al bloque que podríamos llamar ALBA y una separación de los intereses tradicionales, digamos, de Estados Unidos en la región. Pareciera que esto no ha significado para Bolivia una merma o un obstáculo en su desarrollo económico y político, sino que pareciera ser que al contrario le ha inyectado desarrollo, ¿cierto? Bolivia es una de las comunidades que más crece hoy en América Latina junto con Colombia y Perú, ¿cierto? Entonces pareciera no haber ningún obstáculo por ese tipo de alineamiento. Claro, y el asunto incluso del Fondo Monetario Internacional mismo da previsiones de que Bolivia puede ser uno de los países que más crezca en los años venideros. Claro, entonces por eso es comprensible que buena parte de la población, más del 50% de la población hoy, piense en reelegir por tercera vez a Evo Morales frente a unos candidatos que representan precisamente lo que había antes de Evo Morales. O sea, es paradójico que los candidatos que hoy representan a la oposición a Evo Morales son los candidatos que, digamos, están más alineados con la Alianza del Pacífico, más alineados con pues sí, como la hegemonía estadounidense en la región. Claro. Bueno, profesor, ¿cómo se está viendo la situación en La Paz? ¿De qué manera en Bolivia se está sintiendo las elecciones que vienen este domingo? Cuando regresemos nos vamos a conectar con la capital boliviana para ver cuál es el ambiente en Bolivia en un segundo aquí, en Teleantioquia Global. Estamos en Teleantioquia Global hablando de las elecciones presidenciales que se van a dar este domingo en Bolivia y nos vamos a conectar justamente con La Paz para hablar con Guadalupe Cajías. Ella es la presidenta de la Asociación de Periodistas de La Paz. Buenas noches, Guadalupe. Gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo especial a mi querida Colombia. Gracias. Guadalupe, cuéntanos cómo se está dando este ambiente previo a las elecciones del domingo. ¿Cuál es el ambiente de las calles en La Paz?
Bueno, las elecciones en Bolivia se suelen realizar desde hace casi 30 años en un ambiente pacífico. Pocas veces hay algún hecho de violencia y en general se respetan los diferentes espacios de cada una de las agrupaciones que se presentan para terminar también sus campañas. No se prevé que exista ningún problema en ese sentido. Actualmente se escuchan bocinazos, se escuchan canciones, bombos de gente que baja y sube por las calles. Yo estoy en el centro de La Paz en este momento y ahí están representantes de estas agrupaciones. Claro. Lo que sí se teme que en estas elecciones existan problemas técnicos y problemas de falta de resoluciones a tiempo del Tribunal Electoral Plurinacional. Desde el 92 Bolivia contaba con un tribunal llamado de notables, la mejor gente estaba a la cabeza de este árbitro, y lastimosamente el último tribunal ha dado señales de muchas dificultades para atender los problemas que conlleva una elección general, desde la inscripción hasta ahora algunos problemas, por ejemplo, que aparecen entre los votantes y entre jurados electorales fallecidos desde hace 3 años. Sí, ¿cuánto se demora más o menos? De las elecciones, gente que quiera votar no esté en las listas o haya dificultad del control ciudadano. Hasta ahora sería esa la única sombra aquí en las elecciones del próximo domingo. ¿Cuánto se demoraría más o menos entre el cierre de las urnas el domingo en la noche y el conocimiento de quién es el próximo presidente en Bolivia? Más o menos, ¿cuánto se demoran los bolivianos en saber el resultado de las elecciones? Normalmente las elecciones empiezan a las 8 de la mañana, concluyen a las 16 horas, y a las 18 ya había la lectura de boca de urna, que solía ser bastante aproximada, más aún cuando se prevé que no hayan aquí ahora estrechos márgenes entre el primero y el segundo. Pero el tribunal ha pedido que recién a las 20 horas se den a conocer estos informes de boca de urna, y el tribunal oficialmente estaría entregando a medianoche los primeros resultados, y suponen que en 24 48 horas tendrían ya un panorama casi completo. La mayor dificultad seguramente estará en los sitios alejados. Bolivia es un país extenso y con pocos caminos, y ahí los resultados, a pesar de todas las nuevas tecnologías, llegarán tarde. Pero el lunes se supondrá, ya se tendrá quién es el ganador, ¿no? Claro. Y seguramente tendremos ya los porcentajes aproximados de esa victoria. Sí. Te hago esta última pregunta. ¿Se da por sentado, como lo muestran en las encuestas, que este domingo el ganador, sin necesidad de una segunda vuelta, va a ser el presidente Evo Morales? Ya parece que es un hecho que Evo logra su reelección. Es seguro que el actual presidente Evo Morales logra su reelección. Es muy difícil pensar en una segunda vuelta. Todavía la duda es los porcentajes. El presidente ganó el 2005 con el 54% y luego alcanzó hasta el 64%. Ahora ha tenido una amplia maquinaria, han gastado mucho en publicidad, los otros contendientes han entrado tarde y con recursos económicos muy limitados, pero además tampoco han podido presentar una opción clara frente al presidente Morales. Entonces, lo más probable es que él gane por un alto margen, pero la pregunta está si va a poder superar el 54% que logró en 2005. Claro. Y también la otra cuestión en duda es si la gente va a votar cruzado, es decir, si va a votar por diputados uninominales de otras fracciones, o va a votar en línea apoyando completamente toda la plancha del partido oficial del MAS. De cualquier manera, en el área rural, a pesar de que han habido amenazas para que la gente vote por el partido oficialista, más allá de ello, el apoyo es evidente al presidente Morales y al movimiento al socialismo.
Perfecto, Guadalupe, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Es Guadalupe Cajías, presidenta de la Asociación de Periodistas de La Paz en Bolivia. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, ¿qué va a suceder en el resto de América Latina? ¿Cuál es el impacto que tiene la elección de Evo Morales en este mes que se han presentado ya varias elecciones? Eso lo vemos cuando regresemos acá, después de este corte a Teleantioquia Global. Bueno, profesor, hablamos ahora entonces con esta periodista desde La Paz y nos decía que resulta casi evidente que Evo va a ser reelecto, sobre todo por el asunto de la figura de la reelección, también la maquinaria que tienen los gobernantes en América Latina, que ha sido algo de la última década y media, con la aprobación de varias reelecciones, que se hace casi que imposible vencer a un gobernante en ejercicio. ¿Cómo ve usted la situación de Bolivia, pero también de los restos de los presidentes en América Latina? Bueno, esta elección es importante también porque aquí se juega, en realidad se dice que lo que se juega es la próxima reelección de Evo Morales, que en realidad lo que se define en esta elección en Bolivia es la composición del Parlamento y por ende la posibilidad de desarrollar una reforma constitucional que le permita a Evo presentarse por un nuevo periodo. Tendría ¿cierto? Que cambiar la Constitución. Sí, esta sería su última posibilidad de acuerdo a la nueva Constitución, a la última Constitución vigente del Estado Plurinacional de Bolivia. Pues yo diría que la reelección en América Latina goza de muy buena salud, ¿cierto? En buena parte de ella los presidentes se reeligen y pareciera ser que a contrapelo de lo que hemos pensado históricamente en las ciencias políticas, pues esto pareciera no ir en desmedro de la democracia, sino que pues las instituciones funcionan, las economías se desarrollan. Entonces yo diría que hemos sobrevalorado como lo negativo de la reelección. Yo creo que América Latina está demostrando que la reelección es posible y que las instituciones democráticas funcionan con ella. Pero no es muy complejo para un opositor enfrentarse a un gobernante de turno con la tradición democrática latinoamericana, la cantidad de recursos que juegan a favor del gobernante para ser electo, la línea tan compleja entre el candidato y el gobernante que a veces se cruza de un lado a otro. Sí, es cierto que es complejo, aunque los opositores de Evo en este momento no son, digamos, sectores marginales en Bolivia, también, ¿cierto? Claro. Quiroga, Tuto Quiroga, Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria son, digamos, representantes de gremios importantes, digamos que tienen un músculo financiero importante. Entonces yo creería que no hay un desbalance tan grande desde el aparato de gobierno contra la oposición, porque son oposiciones también fuertes, ¿cierto? Son oposiciones con muchos nexos con el exterior, con mucha capacidad de movilizar corrientes de opinión. Entonces yo creo que lo que estamos asistiendo es como a un nuevo equilibrio de fuerzas que se da entre ciertos sectores subalternos que están posicionados en los aparatos estatales en América Latina. Profesor Suárez, ¿y la relación de Evo y Santos, la relación de Bolivia y Colombia, ha estado en un buen nivel, mejor incluso que cuando se cierra el gobierno de Álvaro Uribe, que existía esta fricción con este bloque de Correa, Chávez y Evo? ¿Seguirían igual entonces con el triunfo de Evo? Sí, yo creo que serían unas relaciones bien desarrolladas en el futuro, ¿cierto? De alguna forma, muchos analistas afirman que Santos y Evo son de alguna forma paradójicamente parecidos, ¿cierto? Sí. Son personajes reformistas, ¿cierto? Que han llegado, digamos, a renovar como institucionalmente y económicamente sus países y que contra todos los pronósticos, digamos que son bastante exitosos, no son tan radicales como se piensa. Entonces, digamos que creo yo que Bolivia y Colombia ahí tendrán mucho que ver como economías emergentes en la región. Claro. ¿Qué ha pasado con la relación Evo-Venezuela? Pareciera que esa amistad tan profunda, quizá el mejor amigo se sentía de Chávez era Evo, por encima incluso de Correa o de Lula en su momento. ¿Qué ha pasado con Maduro y con Evo? ¿No se ha visto una relación tan estrecha como se veía antes de la muerte de Chávez? Es cierto, es cierto. Yo creo que tiene que ver con que más bien la relación entre Chávez, el presidente Chávez y el presidente Morales era una relación como de padrinazgo, ¿cierto? Sí. De alguna forma el presidente Chávez era como el mentor del presidente Morales, mientras que el presidente Maduro, pues yo creo que están
es un homólogo, ¿cierto? Yo creo que son de una generación similar y tienen una extracción social similar. Es interesante, por ejemplo, que ninguno de los dos es profesional, ¿cierto? Entonces, yo creo que más que se hayan enfriado las relaciones, yo creo que cada uno va por su cauce, ¿cierto? Pero hacen parte claramente del mismo bloque geopolítico del ALBA y de todos los otros mecanismos de integración. Y quizá entonces la relación de los otros presidentes con el mismo Maduro va por el mismo lado, es decir, no está esa figura que era Chávez, lo ven más como un par. Sí, yo creo que ellos de alguna forma la presencia de Chávez le sirvió a los gobiernos populares en América Latina, le sirvió para despegar, ¿cierto? Chávez les brindó, como si se quiere, el apoyo, el cobijo, culturalmente, ideológicamente, pero ya son gobiernos, el gobierno de Correa, el gobierno de Evo Morales, sus reelecciones sucesivas lo demuestran, tienen un camino propio, ¿cierto? Chávez le sirvió para abrir el camino, si se quiere. Perfecto. Profesor Suárez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros aquí tenemos una mirada global. Antes de terminar nuestro programa, ponemos aquí en Teleantioquia una mirada global, temas que serán y son noticia la próxima semana. El primero de ellos es el ébola. La preocupación ha empezado a salir de las fronteras de África. Se han dado casos en España y en Estados Unidos que tienen muy preocupados a la Organización Mundial de la Salud. Hay que estar muy atentos a este caso. El segundo tema es la sorpresa que ha dado Aécio Neves en las elecciones presidenciales de Brasil, donde logró superar a Marina Silva en el segundo lugar y se va a enfrentar a Dilma Rousseff, la presidenta que busca su reelección en la segunda vuelta el próximo 26 de octubre. No se sabe qué va a pasar, ni siquiera las encuestas pueden dar un definitivo ganador porque está muy reñida la pelea. Y el tercer tema son las discusiones y las protestas que se están dando en Hong Kong desde hace ya varias semanas. Estudiantes universitarios que piden una ampliación de la democracia. Eso es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días aquí el miércoles a las 9:30 de la noche. Teleantioquia Global. Más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches. $10.11 millones de bolivianos y que debía ser respetada por el Estado. Su popularidad entre los sectores campesinos e indígenas y su adhesión al movimiento al socialismo le permitieron llegar a la Asamblea de Diputados, de donde fue expulsado por encabezar marchas en defensa de la mata de coca, sin que eso minara su popularidad entre los sectores sociales, que finalmente lo llevaron a la presidencia luego del hundimiento del gobierno de Gonzalo Sánchez, forzado a retirarse por un contrato de venta de hidrocarburos que beneficiaba a empresas extranjeras. De ahí que la propuesta de Evo Morales de nacionalizar los recursos minerales haya sido determinante en su elección como presidente en 2006. A su llegada al poder, Morales propuso refundar el Estado boliviano para abolir la República y crear un Estado plurinacional que representara y reconociera los derechos de los múltiples pueblos que lo habitan, pero su propuesta no cayó bien ante un amplio sector que vio en su mandato una amenaza para sus intereses económicos y que ha calificado su gobierno como ilegítimo y autoritario. Desde el comienzo, Evo Morales se identificó con la ola de socialismo liderada por Hugo Chávez y se dio a conocer por sus políticas de nacionalización y el objetivo de sustituir la venta de materias primas por la consolidación de una industria focalizada en los hidrocarburos. A pesar de las críticas de sus opositores, las cifras están a favor de Morales. La economía del país ha crecido por encima del 4% desde 2006 y según la CEPAL será la de mayor crecimiento en América Latina para el 2014 con un 5,5%, mientras que la pobreza extrema pasó del 38% en 2005 al 21% en 2012. Aunque sus logros son evidentes, la posibilidad de una tercera reelección no cayó bien entre sus opositores, pero bajo la premisa de que su primer mandato entre 2006 y 2009, amparado por la Constitución republicana, no debía ser contabilizado, pues lo suspendió un año antes para presentarse nuevamente a la luz de la recién aprobada Constitución Plurinacional, Evo Morales logró convencer al Tribunal Constitucional de permitirle postularse para un tercer periodo, aunque en ambas constituciones se consagraba una única reelección. Pese a la polémica, el primer
mandatario encabeza la intención de voto para los comicios del domingo 12 de octubre. Con una campaña desplegada desde comienzos de 2014, Evo Morales alcanza una intención de voto del 59%, dejando lejos a su contrincante más cercano, el cementero Samuel Doria, de Unidad Democrática, quien solo registra un 18% de intención de voto. A pesar de que la campaña ha estado marcada por la inconformidad de la oposición por el presunto abuso de poder, Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional y seguimos con las elecciones en América Latina. Este domingo que pasó fueron las elecciones presidenciales en Brasil y este domingo que viene, el 12 de octubre, son las elecciones en Bolivia, donde muy posiblemente Evo Morales logre una reelección. Las encuestas le dan cerca de 40 puntos de ventaja sobre el segundo candidato. ¿Quién va a quedar presidente este domingo y cuáles son las consecuencias si Evo logra su reelección, no solo para Bolivia, sino para toda América Latina? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. La volatilidad en el poder que por décadas marcó la política boliviana terminó con la llegada a la presidencia de Evo Morales en 2006, el primer presidente indígena del país andino y quien podría ser el primero electo en las urnas en mantenerse por 3 periodos consecutivos en el poder. De origen humilde, con padres campesinos, Morales comenzó su carrera política con la representación de los movimientos indígenas que se oponía a los planes de erradicación total de la coca propuestos por el gobierno boliviano con apoyo de Estados Unidos. En esa época sostuvo que la mata de coca era una tradición ancestral de los pueblos indígenas que componen el 62% de los cerca de 10